la clase de hoy, que es la última parte de inteligencia emocional, y es donde ya una vez habiendo identificado cuáles son las habilidades que componen la inteligencia emocional, vamos a ver cómo en el diario vivir con nuestros hijos, en la educación, en la forma de educarlos, de disciplinarlos, de responderles a sus preguntas, en la forma como podemos incluso darles un castigo, una reprimenda, un consejo, cómo podemos incluir nosotros todos estos consejos y todas estas habilidades de la inteligencia emocional en la vida diaria, en la vida cotidiana. Se me ha hecho a mí bien importante aterrizarlas porque, como lo dije en la primera clase que tuvimos de inteligencia emocional, yo no tengo fe en que tú puedas mandar a tus hijos a una clase o a un curso de inteligencia emocional, dejarlos ahí, bueno, cuando en una situación regular, dejarlos en la clase y recogerlos 1 hora y media o 2 horas y media después, llevártelos a tu casa los martes o los jueves o los lunes o el día que sea la clasecita, y de esa manera con una clase 3 meses, 6 meses o 8 meses o 2 años, como es en el ballet, como es en Kumon, como es en una clase de pintura, como es en una clase quizás de jazz, tú puedas tener hijos que desarrollen esa habilidad. Definitivamente no lo creo. Yo creo que esta habilidad o esta inteligencia emocional o el coeficiente emocional sí se va a incrementar, se puede incrementar, pero es un acto consciente que hacemos los papás de estar desarrollando de manera constante en la vida cotidiana todas estas habilidades que yo quiero que mi hijo posea, que mi hijo absorbe, haga parte de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues tomando en cuenta, y voy a permitirme dar un brevísimo repaso. No, ya no se lo voy a pasar. Tomando en Si cuenta, quieres, alguien tiene por márcale ahí tú. su micrófono encendido. Creo que eres Celina, no estoy tan segura, pero chequen, no estoy tan segura quién es, pero chequen su micrófono, ¿sale? Dando un pequeñito repaso, las habilidades que componen son, primero, la capacidad de autoobservación. Les comentaba yo que de ahí parten todas, puesto que solamente si yo tengo la capacidad de reconocer las emociones en el momento mismo en el que las estoy sintiendo, darles un nombre, identificar qué hay en la emoción, no solamente en la emoción básica, que en la emoción básica pues son muy pocas las que hay, ¿no? Estoy enojado, estoy furioso, estoy triste, sino a también irnos un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque tengo incertidumbre, porque temo ser criticado, porque temo ser abandonada, porque temo al fracaso, etcétera. Entonces, bueno, si nosotros podemos observar qué es lo que nos está sucediendo en un momento, ahí vamos a tomar conciencia del estado emocional. Mencionaba yo que una persona, por ejemplo, que no puede... Sí, no seas gacha, que márcale a... Ahí ¿Sí? viene Michelle. Sí, hablan 2 minutos y ya, nomás Me que... voy a detener porque hay una persona que tiene su micrófono abierto. No sé si nos puede ayudar a apagarlo. A ver, déjenme ver quién es. Permítanme. Es que creo que hoy no está por aquí Carlita porque está de vacaciones. Y les pido a todas que chequen tener apagado su micrófono porque me está tocando escuchar. Déjenme checar quién lo tiene abierto. Pues no veo quién. Creo que Giovanna era. Ya. Creo que ya. Giovanna, Marlene, una de ellas dos lo tenía abierto. Perdón. Sí, chequen por favor todas que esté apagado, porque si no acá me voy a echar todas las reprimendas y los jalones de orejas que le avienten a sus hijos. Pues bien, entonces, de aquí parte la segunda habilidad de la inteligencia emocional, entonces, que es el manejo de las emociones. Ya una vez que las emociones las he observado, es importantísimo darles un manejo eficaz. Es aquí donde hay habilidades que se han descrito desde hace muchísimo tiempo, que vienen descritas en la Biblia, les comentaba, y es aquí donde yo voy a manejar la emoción de una manera correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, en la intensidad correcta y de la forma correcta. Y comentaba que una de las 3 o 4 emociones que más nos cuesta en la vida cotidiana y que más motivos de consulta causan,
pues son la irritabilidad o furia, el enojo, la ansiedad o preocupación, la melancolía o tristeza y el manejo del dolor físico, que le incluyo porque hay muchos niños que tienen alguna enfermedad crónica, alguna condición que les lleva a constantemente tener que tener tratamientos incómodos o tratamientos molestos. Y luego hablé de que la tercera de las habilidades es la automotivación, la capacidad de ser productivo y eficaz en cualquier tarea emprendida. Conseguir el objetivo por medio de la creatividad. No esperar que te motive por fuera el sueldo o que te motive por fuera que te van a dar un premio, una recompensa, un ascenso, que te van a llevar al cine si te portas bien, que si tú tiendes súper bien tu cama, entonces te van a permitir tener un perrito. No, no, no. La automotivación es una motivación interna que te viene de adentro, en donde la tarea misma se vuelve el fin, ya no es un medio para lograr algo, sino yo me vuelvo experto en lo que estoy haciendo, lo disfruto, me encanta, lo gozo, y para eso es necesario tener mucho entusiasmo, postergar la gratificación y dedicarme de momento a lo que estoy haciendo. Ayuda muchísimo el sentido del humor, ayuda muchísimo la esperanza, que es la certeza de que yo voy a poder hacer esto, y el estado de flujo, que lo describí como un estado en el que tú no te importa el tiempo transcurrido, no te importa lo bien o lo mal que salga, sino que tú vas a fluir en un estado de conciencia profunda, pero a la vez como desconectado de lo demás, de lo que pasa a tu alrededor, y estás realizando una tarea y estás fascinado y avanzando con esa tarea, y de pronto pierdes el sentido del tiempo, y de pronto pasa que alguien llega y te prende la luz. ¿Qué haces? Y tú, ay, es que estaba fascinada haciendo un rompecabezas, qué barbaridad. Ya pasaron 2 horas, pero estaba divertidísima, estaba encantada, ¿ok? Y hablaba de cómo muchos niños esa capacidad de automotivación la muestran desde muy chiquititos, cuando tienen la capacidad de esperar por algo que vale más la pena y de motivarse ellos mismos en vez de elegir inmediatamente un satisfactor. La cuarta, que fue la empatía, que me dicen que sí la describí completamente, que es la capacidad de reconocer las emociones de los demás, de estar en sintonía con lo que las otras personas quieren, necesitan de mí. ¿Cómo podría en este momento yo ayudar al otro, disminuir su dolor, disminuir su malestar? ¿Cómo podría ser un vehículo de paz para alguien? ¿O cómo podría disminuir una aflicción de otra persona? ¿No? Que tiene que ver, por ejemplo, con los actos de bondad y altruismo, con el cooperar en casa, mostrar buenos modales, etcétera. Pues bien, la última, que es el manejo de las relaciones, que es la que reúne todas las demás, que es la que forma un buen líder y que tiene que ver, por ejemplo, con la popularidad, con la capacidad para convencer, engatusar, llevar a los demás por donde yo quiero llevarlos para conseguir lo que quiero. ¿Sí? Hablaba de que hay 2 tipos de liderazgo: el liderazgo natural y el liderazgo que se puede desarrollar. Eh, ¿Y cómo se logra una persona tener cierto liderazgo? Bueno, pues cuando tiene todas estas capacidades, cuando tiene capacidades sociales, capacidad para resolver problemas, capacidad para hacer amigos, capacidad o habilidad para conversar. La habilidad para conversar es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros hijos desde muy pequeños. Ahora, le di un pequeño repaso porque ahorita las voy a volver a mencionar. Voy a mencionarlas y quisiera entonces decirles en qué momento nosotros estamos desarrollando o en qué momento nosotros estamos inhibiendo alguna de estas habilidades, ¿no? Primero, lo primero que quiero hacer aquí, dejar claro, es que la manera como tú te relacionas con tus hijos es algo que puede estar incrementando su coeficiente emocional, o es algo que puede estar constante y continuamente inhibiendo su coeficiente emocional. Lógicamente, una de las principales cosas con las que los padres van a batallar con los hijos, una de las principales cosas con las que van a estar constantemente teniendo en conflicto, es cómo lo disciplino, cómo le llamo la atención, cómo lo hago una personita, un niño obediente, o que tenga horarios, o que tenga límites, o que tenga reglas, o que cumpla con sus responsabilidades, o cómo puedo yo cuidar de pronto y pensar en cosas como coeficiente emocional o inteligencia emocional cuando tengo un niño que hace una gran travesura, cuando tengo un niño que de repente pues me pinta la pared o me quiebra todos los huevos porque estaba divertidísimo como estaban sonando y ese tipo de cosas. Bueno, pues déjenme decirles que justo cuando tú
interactúas con tus hijos en un momento de conflicto, es cuando más relacionada estás con el tema del coeficiente emocional. Cuando tú estás contenta haciéndole cosquillas a tu hijito, viendo una caricatura, viendo una película, o en el campo, relajada, paseando al perro, pues digo, está padrísimo, pero quizás no es el campo de guerra, no es donde tú realmente vas a desarrollar habilidades emocionales en tus hijos. Las habilidades emocionales se desarrollan algunas veces en momentos de conflicto, en momentos de estrés y de tensión. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a necesitar. Porque una persona no va a manifestar su coeficiente emocional en una situación de tranquilidad, de paz, en una diversión, cuando estoy en la hamaca, muy a todo dar, con mi drink, un sábado, un domingo. Pues no es ahí como que, ay, qué coeficiente emocional tiene Marce. Pues no, obviamente es un momento crítico, en un momento en el que me han movido el tapete, en que no estoy en mi zona de confort, en el que hay un punto de fricción importante, hay un obstáculo que me impide lograr algo y entonces eso altera mis emociones. Ahí es donde la inteligencia emocional se saca, se usa para salir del conflicto, para conectarte, para tener ideas, para ser creativo, para resolver el problema, para no caer en depresión, para no sentirte ansioso. Y obviamente, pues si eso es algo que vas a utilizar en momentos de crisis, pues lógicamente es algo entonces que tienes que aprender también a veces en momentos de crisis. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ahí podemos desarrollar el coeficiente emocional. Eh, hemos hablado mucho de inteligencia, hemos hablado mucho de límites, he insistido muchísimo porque pues, no, a veces siento que exagero con ciertos temas, pero si exagero es porque es lo que yo estoy viendo en mi vida cotidiana, en mi vida profesional, y es porque lo que siento que los papás ahorita está haciendo, pues un poquito el talón de Aquiles, ¿no? El tema de los límites, pues sí, los límites son sumamente importantes y ahorita voy a poner varios ejemplos. Los niños que tienen padres que imponen límites claros son padres que desarrollan más el coeficiente emocional de nuestros hijos. Porque miren, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y nosotros no estamos saturados o no estamos sobrepasados por ellos, cuando no hemos sido padres excesivamente tolerantes, cuando tenemos un reglamento claro y preciso, cuando no damos demasiadas advertencias, sino que actuamos rápidamente y cuando somos imparciales, pues los estamos corrigiendo de la manera apropiada. Por lo tanto, no estamos dañando su autoestima, no estamos frenando el desarrollo de sus emociones o no estamos evitando por lo menos que desarrollen el coeficiente emocional. En mi experiencia, la gran mayoría de los niños nacen con muchísimo coeficiente emocional, nacen con, perdón, se cayó el cargador, nacen con muchísima capacidad empática, pero poco a poco se van tornando un poco más egoístas, un poco más defensivos, aprenden a mentir, aprenden ciertas habilidades que pues tristemente muchas fueron modeladas en casa y fueron modeladas cuando papá y mamá estaban justamente fuera de sí mismos, cuando estaban llamando la atención, atacando, criticando. Tú puedes corregir a tus hijos, es bien importante que lo hagas, es importante que lo hagas en el momento correcto, de la forma correcta, con la intensidad correcta y obviamente a la persona correcta, o sea, al hijo que ha hecho la travesura, no que recales con tus hijos cuando estás peleando con tu marido o que recales con el chiquito cuando te enojaste con el mayor o viceversa, ¿ok? Algunos consejos que les doy para cuando ustedes tienen que reprender a sus hijos es céntrense en lo que se ha hecho, o sea, no empiecen a atacar así como a disparar hacia todos lados de estoy cansada, estoy harta, la cuarentena, no tengo quien me ayude, qué barbaridad, y tú todavía haciendo esto, eres insoportable, bla, bla. No, 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 centrémonos en una cosa, o sea, acabas de rayar la pared y tú sabes perfectamente, porque lo hemos hablado, que la pared no se raya. Es bien importante, ¿sí? No vas a generalizar, no vas a hablar de que todo lo que hace está mal o de que todo el día se ha portado pésimo o de que siempre hace cosas pésimas. Eso daña tremendamente la autoestima y eso está haciendo una gran confusión de emociones en donde si tú mismo o tú misma no identificas cómo te sientes, no estás identificando cada emoción con una acción, con un comportamiento del niño y con una reacción específica, él va a generar un embolado de emociones. Es bien importante que tú puedas decir, me siento muy molesto porque rayaste la pared.
y te pido que por favor la limpies o no nos vamos a retirar de aquí hasta que juntos la limpiemos. Una cosa súper importante con tus hijos, cuando tiran un vaso de agua, cuando pierden una pieza de un juguete, cuando mancharon algo, cuando rompieron algo, siempre ofrece una solución. Eso no sabes cómo va a generar conexiones neuronales. Un niño cuando tira un vaso de agua, ahí lo más importante es, bueno, primero pues céntrate, el vaso de agua se cayó. Si es un niño pequeño de 6, 7 años o todavía tiene muy poca coordinación, todavía tiene muchas fallas y cálculo espacial, etcétera, no te vas a enojar para nada, simplemente pues, vas a describir lo que pasó, no dejes el vaso en el borde, déjalo enfrente, levántate, ¿qué puedes hacer? Ve por un trapo, acerca una servilleta, pon la mano para que no caiga el chorro, levántate y trae un trapeador, qué sé yo. En primer lugar, el niño tiene la posibilidad de ahí se me fue la palabra, de reparar el daño hecho. Y eso es bien importante psicológicamente. Cuando nosotros hemos sentido que estamos generando un daño en algo o en alguien, nos quedamos mucho más tranquilos si tenemos la posibilidad de reparar ese daño. Tú cuando vas por ahí caminando y le das un golpazo sin querer a alguien, volteas y ay, perdón, 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 porque es como, me siento súper mal de lo que hice, lo quiero reparar. Cuando una persona daña algo, es importante pagarlo, arreglarlo, lijarlo, pegarlo, comprarlo, no sé, lo que tengas que hacer. Entonces, a los niños hay que darles la oportunidad de reparar. ¿Por qué? Porque si no, con el tiempo van acumulando esa gran cantidad de fallas, destrozos que han hecho, se sienten torpes, se sienten tontos y su autoestima baja muchísimo. Pero además, tiene que ver mucho con voy a resolverlo, no me quedo únicamente en el error y la culpa, sino que yo tengo la capacidad de resolver un problema y lo que aprendo durante mi infancia es que cada problema en el que me meto lo tengo que solucionar, que no simplemente pido perdón y ya, sino que hay una solución, lo rompí, lo pego, lo destruí, lo pago, lo vuelvo a hacer, lo perdí, lo encuentro, lo desordené, lo arreglo, lo saqué, lo meto, siempre. Eso es bien importante. No se centren tanto en regañar, castigar, amenazar. Siéntense un poquito, siéntense un poquito más en cómo lo vamos a solucionar. Una cosa súper importante es hacerlo en forma privada, no delante de otros pequeños y sobre todo no delante de sus hermanos. Es algo que muy pocos papás cuidan. Llamar la atención fuertemente a uno de los hijos delante de los hermanos. Es mucho mejor, no únicamente por cuestiones de autoestima, por cuestiones de comunicación y para que el niño pueda poner atención y entender. ¿Por qué? Porque en ese momento no se siente tan, ¿cómo se llama?, tan amenazado por la presencia de los hermanos y tan defensivo. Eso es importante llamarlo en forma privada y mostrar sensibilidad. Eso es bien importante. Tú puedes corregir mostrando sensibilidad. ¿Cómo se muestra sensibilidad con un niño que vas a castigar? Oye, me duele muchísimo, pero no podemos encender en la televisión y empezar a ver la película hasta que no terminemos de limpiar lo que hiciste. Sí, yo sé, yo también tenía muchas ganas de verlo. Y yo sé que te enfada, o yo sé que para ti es pesado, o yo sé que no querías tirarlo, o yo sé que te duele mucho este castigo. Me imagino que te sientes muy triste. Sin embargo, pues así es y no lo voy a mover. Los padres a veces confunden la firmeza con la falta de sensibilidad. Yo puedo ser un padre sensible, pero súper firme. ¿Se acuerdan de lo que digo? Paletitas Tootsie Pop. O sea, dulces pero firmes, ¿sí? No bombones de la rosa o por allá otra cosa. Bien, ¿qué errores cometen los padres al corregir frecuentemente? Uno es ser demasiado liberal. Es decir, el niño hace, deshace, grita, tira, rompe, no te respeta que no agarres el teléfono, no te respeta que no prenda la televisión, no te respeta que nada. Y los papás lo único que quieren es tenerlos tranquilos. Y para tenerlos tranquilos, pues ¿qué les dan? Les dan un juguete, les prestan el celular, les dan una paleta, les dan un pedazo de galleta, pero lo que quiero es que estés tranquilo y que estés en paz. Entonces no me atrevo a corregirte. Los niños que tienen muy pocos límites no desarrollan el coeficiente emocional. Otro de los errores al corregir es cuando se ignoran los sentimientos de los niños. Es decir,
yo estoy tan ocupada, tengo una vida tan, no sé si llena de problemas o problemas maritales o problemas en mi negocio, o soy una líder de opinión y pues tengo que hacer mil cosas, o tengo mucha vida social, o a lo mejor no tengo quien me ayude, me la paso limpiando pisos, tallando patios, metiendo lavador, no sé, o sea, cualquiera que pienses que es tu gran ocupación, que de pronto te desenganchas un poquito y vas a ignorar los sentimientos. ¿Qué es lo grave de ignorar los sentimientos de nuestros hijos? ¿Qué es lo grave de no preguntarle cómo te sientes? Cuando ignoramos los sentimientos de nuestros hijos empiezan a hacer cosas cada vez más grandes, cada vez más peligrosas, cada vez más ruidosas, cada vez más llamativas, más peligrosas y más incluso autodañinas para que me escuchen, para ser visto. Voy incluso a jugar con fuego, como lo vemos aquí, porque lo único que quiero es que me voltees a ver. Entonces llamo tu atención desesperadamente con cosas que a veces son peligrosas y que no eran otra cosa más que una llamada de atención para que mis padres o mis personas importantes en la vida se acerquen y me pregunten cómo estás y me ayuden a hablar de mis emociones, no únicamente me castiguen. Otro de los errores es cuando nos mostramos desdeñosos con los niños, o sea, eres un marica, eres un burro, eres un tramposo, eres un chillón, eres un gritón, eres un desordenado. Todos esos calificativos obviamente no desarrollan el coeficiente emocional. Lo que sí debemos hacer es utilizar cada uno de los problemas como un aprendizaje emocional. Es decir, pasó algo, no sé, o sea, me quiero poner en una situación pues de una travesura terrible, ¿no? El niño agarró las galletas de animalitos y las metió a la pecera y llegaste, los peces estaban muertos, las galletas hechas masa y la pecera hecha un asco, ¿sí? Obviamente, pues quizás tu primera reacción sea, ¿qué castigo le doy? O sea, a ver, lo primero es, vamos a platicar, o sea, a ver, te voy a explicar. Te voy a explicar que la comida no se mete a la pecera, se murieron los peces, ¿qué pasó? Tú encuentras muchas veces que el niño estaba aburrido, que el niño no sabía, él creía que los pececitos tenían hambre y no encontró la comida de los peces y pues creyó que les iban a encantar las galletitas de animalitos y es bien importante conectar con ellos ahí, hablar lo que no se hace, lo que está mal. Miren, he tenido experiencias súper bonitas, no se imaginan la cantidad de niños o bebés o niños muy pequeñitos con los que he tenido la oportunidad de convivir. En la vida siempre he estado rodeada de niños, niños propios, niños ajenos, amigos de mis hijas cuando tenía mis hijas, ahorita nietas, las amigas de las nietas, bueno, no sabes, ¿no? Y de pronto cuando una niña hace algo terrible, ¿no? Como voltear, querer darle un golpe a una hermana, a una invitadita, luego correr, luego tirarse y luego hacerse pipí ahí donde se tiró, lo que tú tienes que hacer es, primero, o sea, quiero entender qué pasa, porque a lo mejor ni siquiera tú entiendes lo que pasa. Entonces, muchas veces nos vamos a, estás castigada y eso no se hace, y time out, y se acabó, y no sé nada. No, 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 ahí dejas pasar un tiempo, que tantito se tranquilizan las aguas, y luego te acercas a la nena o al nene, y lo primero que le dices es, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? A ver, no entendí nada. Explícame. ¿Estabas enojada? ¿Estabas furiosa? ¿Qué fue lo que pasó? El niño cambia completamente, contacta con sus emociones y puede llegar a pláticas, créanmelo, con niñas de 3 años, 4 años, 5, bien profundas, pláticas bien profundas como me dio miedo porque creí que todos se iban a ir y que yo me iba a quedar solita, porque ella tenía zapatos y yo no. Entonces yo creí que todos se iban a ir y creía que si le pegaba, ella no se iba y yo no me quedaba sola. Y cuando le pegué, me asusté. Y cuando me asusté, me hice pipí. Ahí estás enseñando a un niño a conectar con sus emociones. Bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? A mí se me ocurre pues que le pidas una disculpa, vamos a traer papel, ¿te parece si limpias? ¿Te parece si llevas tu ropa al baño? Y entonces le dices la próxima vez, lo que tú puedes hacer es preguntar, ¿me voy a quedar solita? ¿Se van a ir? ¿Se van todos? Y esto que les estoy contando es algo real, de una niña de menos de 3 años que logra contactar con lo que les pasó y que en adelante, me platica la mamá, pues
pasaron X semanas, X meses, y lo primero que grita la niña es, ¿me voy a quedar solita? ¿Me voy a quedar? No, 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 no te vas a quedar solita, claro que no. Pero entonces está aprendiendo a manejar mucho mejor sus emociones que tirar un palo, orinarte, enfurruñarte y pegar de gritos. Pues eso es actuar las emociones, pero no hablar, expresar y manejar mucho mejor las emociones, ¿ok? Cualquier niño pequeñito tendría que aprender a reconocer de lo que es una conducta buena a lo que es una conducta mala. Y muchas veces cuando tú llamas la atención a un niño, es importante que tú le preguntes, esto que tú hiciste, ¿cómo te parece que estuvo? ¿Te parece que actuaste bien o te parece que no actuaste bien? Eso es bien importante. También deben de desarrollar desde muy pequeñitos consideración y respeto a los derechos de los demás de una manera natural. Es decir, tenemos que estar bien preocupados porque nuestros hijos sean personas morales. ¿Desde cuándo? Desde ya, desde chiquitititos, o sea, desde un año, ¿sí? Desde un año, tu hijo, por ejemplo, agarra y le jala la cola al gato. Y tiene un año y no camina, va gateando y le jala la cola al gato, ¿no? Entonces tú te acercas y le dices, no, le duele. Mira, pobrecito, corrió. Me parece que eso no está bien. Lo puedes lastimar. Así, suavecito. Así, muy bien, ¿sí? El niño crece 1 año, 2 años, entonces le das un puño de dulces, entonces agarras su puño de dulces, que esto lo he visto muchísimo con mis pacientitos de repente, y agarran 2 dulces, se los regalan al hermanito y ellos se quedan con 17 dulces. Y entonces tú le dices, a ver, ¿te parece que está padre? ¿A ti te parece que está siendo justo en repartir los dulces con tu hermano? Cuando yo te dije comparte, ¿tú crees que yo me refería a eso? Y los niños tienen mucha capacidad. Entonces tú estás invitando al niño a que empatice, a que sea honesto, a que voltee y vea y diga, no, no está bien, ¿verdad que no está bien? ¿Cómo te parece que lo puedes repartir de manera más justa? Entonces, es bien importante que no creamos que porque son chiquitos no pueden desarrollar una conducta moral. Pueden ser chiquitos y sin embargo tienen la capacidad desde bien pequeñitos de desarrollar conductas morales, de saber lo que está bien y lo que está mal. Incluso tú les puedes preguntar a un niño que todavía va en una sillita amarrado en el carro y voltea y le da un moquetazo a su hermanito o a su hermanita, tú volteas, lo ves fijamente a los ojos y le dices, Pablo, ¿a ti te parece que está bien? ¿Te parece que está bien o está mal lo que tú hiciste? ¿Sí? Ahí lo que sucede muchas veces es que algunos niños se avergüenzan y entonces a los padres como que no les gusta que sus hijos se avergüencen. De alguna manera, los padres de ahora son sobreprotectores emocionales. Sobreprotegen emocionalmente a sus hijos muchísimo y esto lo he platicado desde el principio del curso. He platicado que no nos gusta que nuestros hijos sientan tristeza, no nos gusta que se avergüencen, no nos gusta que les hagan bullying, no nos gusta que los ridiculicen, que nadie se ría de ellos, que no sean líderes, que no tengan amiguitos, que me los hagan menos, no me gusta que no me lo inviten a una fiesta de cumpleaños, no me gusta que me lo critiquen. A ver, o sea, tenemos que vivir todas esas emociones, el ridículo, la vergüenza, la tristeza, el sentimiento de desprecio, de temor, son educativos, todas las emociones. Pero fíjense que educa todavía mucho más las emociones negativas que las emociones positivas. Déjenme platicarles. Si yo a ustedes les pido que este ejercicio suelo hacerlo cuando tenemos la clase presencial, es un ejercicio muy bonito porque yo les pido que por favor recuerden un momento en su vida en el que se hayan sentido tremendamente avergonzados o ridiculizados por algo, lo más vergonzoso que les ha pasado en la vida. Y entonces les doy tiempo y les pido que vayan levantando la mano cuando ya hayan pensado en lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida. ¿Ok? Muy bien. Me doy tiempo y cuento el tiempo en el que ya todos levantaron la mano. Y luego les voy a decir, ahora quiero que me digan el momento en que se han sentido más satisfechos en su vida, más orgullosos de sí mismos o más satisfechos, o bien más felices, lo que tú quieras, pero una emoción positiva. El tiempo se va al doble, al triple o al cuádruple. ¿Por qué? Porque nos marcan en la vida más los eventos negativos
que los eventos positivos. Nos marcan muchísimo más. Tenemos esta tendencia, los seres humanos, a marcar en nuestra memoria fuertemente los eventos dolorosos, los eventos traumáticos o los eventos vergonzosos. Pero ¿a dónde voy? Si las emociones negativas realmente te quedan tan grabadas en la vida, quiere decir que no son villanos emocionales. Quiere decir que son herramientas súper útiles de educar las emociones. ¿Qué quiere decir? Si yo hago algo que me produce vergüenza, lo más seguro es que yo no lo vuelva a hacer. Lo más seguro es que yo sienta culpabilidad, que me sienta mal, que no me gusta lo que hice, que no lo vuelva a hacer jamás. Algunas culturas, por ejemplo, lo que hacen con los crímenes que cometen y con los robos que cometen los demás es que les van marcando en un tatuaje, con un pequeño símbolo, los diferentes crímenes que han cometido en su vida. ¿Por qué? Porque cuando vayan a pedir trabajo o cuando se presenten ante la sociedad o cuando pidan la mano de alguien, tienen que ir sin mangas. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar cuál es su historial delictivo, como por así decirlo. Entonces, claro que a todo el mundo le da vergüenza, o sea, yo no quiero hacer esto, yo no quiero que esto quede marcado de por vida. Bueno, los niños, déjenme decirles que responden súper bien cuando tú en ellos generas cierta vergüenza. De repente va un niño gateando y su hermanito o hermanita va caminando por ahí y ¡pum!, le dan un empujón para que se vaya de cabeza, ¿no? Entonces te acercas tú, volteas a ver al hermano mayor, en vez de correr a chiquear al chiquito, o en vez de castigarlo, o en vez de mandarlo castigado, pegarle una gritiza, simplemente contactas con él con los ojos y le dices, ¿estuvo bien lo que hiciste? ¿No te da vergüenza? Está tan pequeño tu hermano y le dolió tanto lo que hiciste. Eso que tú hiciste es muy vergonzoso. Te das la media vuelta y te vas. Y el niño se queda de a 6. Lo más seguro es que ese tipo de conductas después le generen a él vergüenza y le generen a él culpa. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy, muy valiosa la vergüenza como una herramienta de aprendizaje social, como una herramienta de cambio de conducta. ¿Ok? Entonces, no le tengamos miedo. De repente cuando nuestros hijos se sienten culpables o cuando nosotros nos podemos sentir indignados por algo que sucedió, o sí, cuando le tiene temor a una consecuencia, cuando nosotros podemos sentir desprecio por cierto tipo de personas que realizan ciertos actos que no nos parecen buenos, pues realmente está bien manejar las emociones negativas también. No está mal. Lo que no está bien es humillar a nuestros hijos, despreciar o agredir a nuestros hijos, ¿ok? Es muy diferente de repente despertar en ellos la vergüenza por un acto que no es moral, como robar, golpear a un hermano menor, destruir objetos, matar a un animalito indefenso, etcétera. Eso es muy diferente a humillarlos por una condición física, por chaparros, por inquietos, por que no saben leer, porque no saben escribir, no sé, todo este tipo de cosas que sí puede generar, obviamente, pues muchísima, muy, muy baja autoestima. Espero que no se confunda y espero que haya quedado así como súper, súper claro el concepto. Bien, ahí cuando nosotros educamos entonces, en estos puntos, estamos desarrollando en nuestros hijos la empatía, estamos desarrollando en nuestros hijos la expresión de las emociones, el identificar sus emociones, que es la primera de las habilidades de la inteligencia emocional, ¿sale? Bien. Otra cosa importante, las personas que atendemos niños, tenemos un grueso de la consulta con niños que tienen problemas para manejar la ira, para el control de la ira, es decir, que manejan muy mal la agresividad, que reaccionan de manera intensa, que golpean a sus hermanos, que tienen problemitas en el salón de clase o en el salón de recreo, o que escuchan un no y cuando escuchan un no, pues se ponen furiosos. Bueno, hay algunos juegos, les mencioné la vez pasada el reconoce y elimina los signos de la ira.
Esto obviamente lo tienes que hacer con tu hijo a manera de un aprendizaje y tienes que decir, a ver, cuando tú te enojas, ¿cómo te pones? Finge, actúa como si estuvieras enojado. Entonces, cuando el niño actúa como si estuviera enojado, aprieta las manos, levanta los hombros, pega la barbilla, ve a su enemigo, tensa los músculos. Entonces vamos a decir, ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todos esos signos. Vamos a sacudir las manos, vamos a levantar la barbilla, vamos a relajar el cuerpo, vamos a contar hasta 10, luego de 10 al 0, y vamos a respirar de una manera más profunda, de una manera mucho más rítmica, y de esa manera vas a superar la ira. Esto se le hace para enseñarle a los niños cómo pueden controlar la ira cuando están en una situación social, porque un niño que tiene muy poco manejo, muy poco control de la ira, generalmente lo que hace es que se queja de que los demás lo molestan, se queja de que los compañeritos no son buena onda con él o le tienen idea o de que probablemente la maestra la trae en contra de ellos, pero de que ellos no han hecho aquello de lo que son acusados, sino que no, simplemente pues es que me molestó. Un diálogo muy común con un niño que no sabe controlar su ira es, oye, Francisco, me dijeron que le diste un trompadón a un niño de tu salón, y voltea y te dice, es que él me molestó. Pero a ver, ¿cómo que él te molestó? Sí, él pasó junto a mi lugar y me tiró mis sacapuntas. Bueno, pero eso sí, porque no tiene cuidado, porque no me lo quita. Entonces, si hay algo, decía también un filósofo, creo que es Aristóteles, decía, la ira nunca carece de motivo, pero nunca hay un buen motivo para la ira. Sí, hay un motivo, pero el motivo nunca es del tamaño del enojo que tiene el niño. Eso es algo bien importante. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? A ver, cuando tú te sientes invadido por estos sentimientos de enojo y de rabia, tú tienes que evitar transformarte. Muchas veces yo hago un juego de que, a ver, vamos a ponerle un nombre a tu monstruo. ¿Cómo se llama ese monstruo en el que tú te conviertes cuando te enojas muchísimo, cuando te pones furioso? Pues bien, ahora, ese monstruo nosotros lo vamos a tratar de controlar, de combatir. Tú eres muchísimo más fuerte que ese monstruo y tú, la manera como lo desactivas es sacudiendo tus manos, relajando tu respiración, etcétera. Ahora, hay algunos juegos que se pueden tener en casa y que ayudan muchísimo a mantener la calma o a controlar los síntomas físicos de la ira, que los jugábamos muchísimos, por ejemplo, cuando yo era pequeña. Yo recuerdo que eran mis juegos de todas las tardes, que ahorita casi no lo juegan los niños porque juegan demasiado al iPad y otro tipo de cosas, pero que eran, por ejemplo, los palitos chinos, el Jenga, el resorte, ese tipo de juegos. A ver, ¿qué tienen este tipo de juegos? En primer lugar, son juegos en equipo, con un grupo grande de niños, con un grupo grande de niños que estamos compitiendo y que muchas veces se echa carrilla o se hace, no me acuerdo cómo le llamábamos, pero pues típico, estás jugando palitos chinos y entonces tú quieres sacar el palito sin mover y tus compañeros te gritaban, císcalo, císcalo, diablo panzón, císcalo, císcalo, diablo panzón, y se valía. Y entonces si estabas jugando con 4, los otros 4 te gritaban a coro, císcalo, císcalo, diablo panzón, o que mueva. Y lo que tú tenías que hacer era que tenías que dominar tu amígdala, porque aquí hay dos opciones, o me enfurezco con ellos y luego entonces muevo el palito o los ignoro. Respiro profundamente y saco el palito. No saben los palitos chinos cómo nos funcionan a las psicólogas. Yo creo que no hay, bueno, me quiero imaginar, nunca he ido con una psicóloga infantil, que a lo mejor falta no me hace, pero yo en mi consulta, voy a hablar por mí, utilizo mucho los palitos chinos, pero los utilizo de una manera muy especial. Se vale que yo te moleste y se vale que tú me molestes. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de autocontrolarme. De lo que se trata, o lo que te estoy enseñando con los palitos chinos, o lo que te estoy enseñando con el Jenga, es a mantener la calma. Y no puedo yo decir, todos se callan, nadie la moleste, nadie respire, nadie haga nada. ¿Por qué? Porque me lo desconcentran. No, espérame. Es que cuando te están molestando, cuando la sociedad te pone un punto de fricción, no van a venir los papás a decir, nadie moleste a mi hijo, me lo desconcentran y va a perder la calma. No, la vida se encarga de bulearte, la vida se encarga de que tú pierdas la calma,
te lastiman, te molestan, te bulean, te enfadan, hay puntos de fricción, hay cosas que te salen requete mal, hay errores, hay frustración constantemente. Entonces, por eso cuando jugamos, yo le digo, yo te voy a molestar y yo voy a hacer una cancioncilla que te moleste, yo voy a tronar la boca, ¿sí? Yo voy a chiflar. ¿De qué se trata? De que tú te concentres, ignores lo que te está molestando, o sea, domes tu amígdala, porque si tu amígdala está funcionando, lo que va a suceder es que mandas mensajes con un nervio vago bien excitado, te tiembla la mano, te suda la mano, mueves el palito, mueves el yenga, se te cae. Pero si tú ignoras, conectas con tu mente racional, respiras, controlas tu pulso y la sacas, ¿qué hubo? O sea, y me estabas provocando y no me pasó nada. Entonces, ese juego de mantener la calma se puede hacer con cualquiera de los juguetes que tú tengas, como por ejemplo el Penguin, no sé si lo tienen, les voy a subir una foto si gustan ustedes en Instagram, con los palitos chinos, con el Jenga, con el operando, con todo lo que tenga que ver con yo voy a controlar mi calma para poder lograr un objetivo. Y claro que se vale carrilla. Claro que se vale, porque pues solo así voy a poder a trabajar en el tema del autocontrol, ¿sale? Y el otro, que es el de controlar tus monstruos iracundos, es cuando yo me voy a dar cuenta, me voy a poner un nombre, la forma como yo me pongo cuando me pongo tipo monstruo y cómo lo voy a controlar. Lo voy a controlar por medio de una visualización, por medio de una respiración. En esto no les doy la receta porque participa tremendamente el niño. El niño dice, yo lo quiero controlar con visualización, yo lo quiero controlar con respiración, yo lo quiero con una posición o postura mucho más relajada, yo alejándome, por ejemplo, yo escuchando música. ¿Por qué? Pues porque cuando soy presa del monstruo iracundo, me meto en muchísimos problemas. ¿Ok? Me pidieron que les explicara bien la técnica de la tortuga. La técnica de la tortuga consiste en enseñarle a los niños que cuando estén a punto de meterse en un problema, a punto de pelearse, de golpear a alguien, o que se sientan simplemente demasiado heridos, demasiado lastimados por algo que les están diciendo o porque les están provocando. Es decir, a ver, si tú quieres jugar muy bien a los palitos chinos y tú no quieres que te hagan perder las burlas de tus hermanos cuando estás tratando de sacar el palito, lo que tú tienes que hacer es que tienes que imaginarte que eres una tortuga. Las tortugas tienen un gran caparazón. Ese caparazón les protege de cualquier cosa que ocurra en su exterior. Puede caer una tormenta, puede caer un granizo, es más, se puede ir rodeando la tortuguita por una pendiente, pero lo único que hace es protegerse dentro de sí misma. Y entonces mete su cabecita, baja sus manos, junta sus piecitos y va a permanecer ahí con esa defensa. Todo lo que llegue va a rebotar, todo lo que llegue va a rebotar, va a rebotar. Yo tengo que tener los brazos al costado del cuerpo, eso es importante. Yo tengo que tener los pies juntos y bajar la barbilla hasta el cuello. Y tengo que mirar hasta el piso mientras cuento lentamente como tortuga al 10. Y cada vez que cuente tengo que respirar profundamente. ¿Por qué pedimos que junte los pies, que junte los bracitos y que baje y mire hacia el piso? Porque esta postura es una postura que va a relajar o a tranquilizar al niño. La postura de agresividad o de furia es una postura muy diferente. Algunas posturas generan algunas sustancias en nuestra mente. Por ejemplo, la sonrisa produce serotonina. ¿Sí? El apretar los puños, por ejemplo, el hacer la voz chillona, obviamente produce irritación en algunas áreas de nuestro cerebro que van a alimentar mucho más la furia. Entonces, esta técnica de la tortuga para niños desde muy pequeñitos, que cuando se empiezan a sentir molestos y
cuando te empiezas a sentir molesto, atacado, criticado, lo que tienes que hacer es imaginarte, visualizar que te conviertes en una tortuguita. ¿Y cómo son las tortuguitas? Lentas, lentas, lentas. Por lo tanto, de una manera lenta, tú te vas a alejar del lugar. Vas a respirar profundamente y nada te pega, nada te llega, nada te molesta, nada te duele. ¿Por qué? Pues porque tienes una gran caparazón. Esa caparazón es como el amor propio que te va a envolver cuando tú estás en problemas, ¿ok? Bien, la técnica del semáforo. La técnica del semáforo tiene que ver también con el reconocimiento de las emociones, que es la primera, y con el autocontrol de las emociones, que es la primera y la segunda de las habilidades de la inteligencia emocional. Y entonces yo me voy a imaginar cómo es mi emoción. Cuando yo tengo una emoción súper intensa, que puede ser de ira, puede ser de enojo, puede ser de miedo, puede ser de rabia, etcétera, siento que no la puedo controlar, siento que me está sobrepasando. Entonces lo que hago es que alto, en ese momento me imagino el semáforo en rojo. Quiero agredir, quiero correr, quiero huir, me pongo nervioso, tengo miedo, etcétera. Entonces en ese momento lo único que tengo que hacer es detenerme. ¿Por qué? Porque cuando hay un semáforo en alto, tú siempre te estás deteniendo. Después, me imagino que hay una luz amarilla, ya que me detuve, y en la luz amarilla es la que me da tiempo para pensar. ¿Qué alternativa tengo para manejar este problema? ¿Qué solución hay mejor? ¿Qué consecuencias hay si yo actúo de una forma o actúo de la otra o actúo de la otra forma? ¿Qué es lo mejor, lo que más me conviene? ¿Qué es lo inteligente? Aquí es donde el niño está conectando con su cerebro racional, con la parte del cerebro que te lleva a reconocer, a encontrar soluciones a los problemas, ¿ok? Y luego se enciende la luz verde. Se enciende la luz verde cuando lo vamos a solucionar. Es decir, si uno se da tiempo para pensar, se da cuenta que pueden surgir alternativas diferentes para solucionar un problema. Y entonces ahí en la luz verde yo voy a elegir una de las cosas que pensé en el semáforo amarillo y es lo que voy a poner en práctica en ese momento. Pero siempre que nos sentimos atacados, ya sea en una situación social, en una situación familiar, es, a ver, el semáforo, rojo, detente, amarillo, piensa, ¿ok? Ahora verde, actúa, ¿ok? Todo esto tiene que ver con el autocontrol. ¿Sí? La técnica de crear las imágenes o el juego de crear las imágenes tiene que ver con el autocontrol, por ejemplo, de situaciones molestas o dolorosas. Aunque los niños no estén enfermos, pero tienen que tomarse a veces una cucharada de qué sé yo, de Benadryl o de, anyway, o tienen que recibir sus vacunas, o tienen que pues, ponerse el cubrebocas, que es bien molesto ahorita, o tienen que ir al dentista a una revisión, o tienen que hacerles un estudio para ver a qué son alérgicos. Bueno, ahí lo peor que hacen algunos padres es prometerles que te aguantes y te voy a regalar algo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando a superar el dolor. O bien a regañadientes, o bien los apretamos, o bien los sometemos para darles la cucharada, la inyección o lo que sea. Y lo mejor es hablarles sinceramente a los niños y decirles que es un poco incómodo lo que le van a hacer, que sí molesta un poquito, que no duele tanto, porque si doliera muchísimo, pues a lo mejor recibiría mejor anestesia o iríamos a un hospital. Sí es un poquito incómodo lo que vas a sentir. A lo mejor vas a sentir caliente, como que te quema, o como un piquetito de mosco, o vas a sentir un poquito de ardor, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que le tengan que hacer al niño o a la niña, ¿no? Y entonces le vamos a decir que, sin embargo, ellos tienen la capacidad de distraer a su cerebro y de hacer que le duela menos. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar su cerebro en otras cosas. Y cuando el cerebro está muy ocupado en otras cosas, entonces el dolor se siente súper poquito. Ya explicaba yo la clase pasada que has llegado a salir de una boda con unas ampollas terribles en los talones, no te dabas cuenta lo muchísimo que te estaba doliendo hasta que tu cerebro tuvo la capacidad de prestar atención a tus pies.
Y pues cuando andabas baile, baile, pues ni atención ponías. Entonces, especialmente para los niños que tienen que tomar tratamientos dolorosos, incómodos o crónicos o someterse a terapias, tienen que visualizar, por ejemplo, cómo su cuerpo se defiende del dolor, cómo su cuerpo impide el dolor o lo bloquea o lo adormece. Ya dependiendo de lo que sea, por ejemplo, a ver, imagínate una esponjita fría, helada. Primero lo haces con hielito y le dices, mira, cuando te pones hielo, se adormece la parte, llegas a no sentirlo, lo puedes hacer en los labios, lo puedes hacer en donde el niño va a recibir el tratamiento. Bueno, no siempre tenemos hielo, pero esta sensación tú la tienes que recordar, la tienes que, ¿cómo se llama? La tienes que reproducir. ¿Ok? Y bueno, el niño puede crear una imagen de cómo se protege cuando lo van a inyectar o puede crear una imagen mental de que me van a revisar la boca y me genera mucho miedo. Bueno, yo voy a imaginar que soy un pececito, que estoy en el fondo del agua y que yo simplemente estoy abriendo mi boquita porque los pececitos nadan a veces con la... Y voy a imaginar que voy viendo por un lado no sé, los tiburones. Necesita que los padres tengan creatividad, porque de repente como que se me atoran y pues, ¿qué le puedo decir? No, bueno, imagínate, por ejemplo, que está nevando, como cuando fuimos a la nieve y que tú abres tu boca y te está cayendo la nieve helada en tu lengua, ¿te acuerdas? Qué padre. Pues por eso tienes la boca abierta, porque estabas recibiendo la nieve helada. Pero si tú estás en esa visualización, por supuesto que el dolor físico se reduce. Y es exactamente lo que hacen los faquires. Tú puedes engañar perfectamente a tu cerebro, tú puedes incluso a una persona, por medio de crear imágenes, lo que es la hipnosis. En la hipnosis, decirle que lo quemaste con un cigarro, él puede abrir los ojos, entonces ya no está hipnotizado y ahí está la marca del cigarro. Eso es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú creas imágenes, tu cerebro es tan fuerte que tu cerebro responde a las imágenes. O sea, siempre me encanta platicar de una ocasión en la que por una razón extrema en mi vida me tuvieron que realizar una endodoncia sin anestesia. Si a ustedes se les han hecho alguna en su vida, saben que es algo, pero para morirte. Entonces yo tuve que decir, voy a utilizar todo lo que sé, todo lo que enseño, todo lo que predico, porque tengo realmente que controlar esta molestia tan grande y este dolor tan fuerte. Y les puedo asegurar que reduces muchísimo el dolor físico cuando tu cerebro está ocupadísimo creando imágenes. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a que controlen el dolor, a que en vez de estar pensando, me duele, me duele, me duele, me duele horrible, me duele horrible, me duele... No, a ver, sí, es algo molesto, pero es algo necesario y yo voy a generar imágenes. Tengo mucho miedo, me da muchísimo miedo los perros. A ver, imagínate que Superman que te está protegiendo, que está detrás de ti y que el perro no se te va a acercar porque está viendo a Superman aquí cómo te está protegiendo. ¿Sí? Por ejemplo, les decía, la miedo a la inyección, visualizo como mi brazo se enfría, se entumece y ya no sentí la agujita. El dolor de cabeza, me imagino que hay un tambor que está golpeando en mi cabeza y que de pronto hay toallas ricas, mojadas, heladas, que van cayendo, cayendo sobre el tambor y de esa manera van a sofocar el ruido y la vibración va a ser cada vez menor, menor, menor. Los niños asmáticos, por ejemplo, tienen que visualizar que sus bronquios son unos globitos que están desinflados y que cuando ellos empiezan a tomar el tratamiento, van a inflar mágicamente esos globos que se vuelven a expandir y que vuelven a llenar nuevamente de oxígeno sus pulmones. Para cada una de los malestares es importante que los padres, de una manera sumamente creativa, puedan desarrollar en sus hijos esta capacidad de crear imágenes mentales, de visualizar una manera en que te está doliendo menos, una manera en que lo estás sintiendo menos grave, menos tremendo, y entonces eres capaz de superar o de manejar o de controlar el dolor en tu cuerpo. Estas son entonces técnicas que nos ayudan a manejar, a controlar el dolor, a controlar algunas molestias o malestares físicos y lógicamente, a reducir el estrés que provoca el dolor, porque también resulta que el dolor o el miedo al dolor puede generar muchísimo estrés y el estrés pues obviamente va a aumentar la sensibilidad, ¿ok? Enseñar a nuestros hijos a sonreír, esto es algo importante.
Los padres de manera intuitiva saben que a sus hijos desde muy pequeñitos tienen que enseñarles a sonreír. Es muy divertido, es muy relajante, estimula muchísimo la producción de serotonina, produce mucho bienestar. Cuando sonríes, pues te vuelves una persona mucho más creativa, mucho más flexible mentalmente y tus pensamientos son mucho más positivos. A nuestros hijos habría que enseñarles a sonreír desde muy pequeños. Algunos niños, déjenme que les cuente que les cuesta trabajo, sobre todo cuando ellos tienen la percepción de que te estás riendo de ellos. Cuando tienen la percepción de que ellos son el objeto de la risa o de la carcajada o de la sonrisa, porque hacen algo que fue muy chistoso, porque se echaron una trompetilla o porque dijeron una palabra mal dicha que resultó muy graciosa o una mala palabra. Y entonces toda la familia se carcajea. Hay algunos niños que se sienten muy amenazados, que se molestan, que se ponen serios, que se enojan, que se atufan y que se ponen furiosos y te dicen, no te rías, no te rías, no me gusta que te rías, no te rías conmigo o no te rías de mí. Esto es algo más frecuente de lo que ustedes creen. No todos los niños tienen sentido del humor, algunos sí, otros no. Sin embargo, nosotros como padres, cuando nos damos cuenta que nuestro hijo no tiene muy buen sentido del humor, tenemos que ayudarle a desarrollar el sentido del humor. Tienes que enseñar a reír, enseñarte a reírte de ti mismo, a reírte de lo que pasa, a reírte de las cosas chuscas, a reírte de que nos agarró la lluvia, de que se nos perdió un zapato, de que, no sé, de que dijimos algo chistoso. Es importante porque esto va a mejorar mucho la calidad de vida de tus hijos, va a mejorar mucho la producción de serotonina, los va a volver personas entonces muchísimo más creativas. Desde muy pequeños es algo que debes hacer por tus hijos, ¿sale? El enseñarlos a sonreír. Es fácil y se puede hacer, pero para eso necesitamos ser pues, nosotros padres también positivos, sonrientes, que no estemos todo el día con la cara larga pensando en que somos papás, tenemos que educar, tenemos que mantener la casa limpia, tenemos que mantener todo en orden. No, también date tiempo para divertirte con ellos y para tener tiempos de relax, porque solamente sonriendo se va a desarrollar el humor, el sentido del humor. ¿Qué tiene de bueno una familia que enseña a sus hijos a reír? Pues es una familia, para empezar, mucho menos estresada, pasa mucho más momentos gratos, eso hace que se reúnan los miembros de la familia. Cuando tú tienes sentido del humor, eso te ayuda mucho a sociabilizar, a que la gente te busque más, a que la gente quiere estar mucho más contigo o mucho más a tu lado. Una persona que tiene sentido del humor es una persona a la que le es fácil reunir gente en su entorno, que casi nunca está sola, que casi siempre se siente acompañada. Un niño, por ejemplo, que va al kinder y que se ríe y que tiene unas carcajadas y que hace una buena broma, es un niño que llama la atención de los demás y todos quieren estar con él y todos quieren invitarlo a su cumpleaños y todos quieren que él asista o que él esté junto con ellos, escogen un lugar junto a ellos. Entonces esto le da mucho liderazgo, esto le da mucha habilidad para sociabilizar. También el sentido del humor ayuda mucho a enfrentar situaciones difíciles, temores, problemas. No sé cuáles de ustedes estén en el grupo de WhatsApp. Hoy nos hemos reído mucho. Además del grupo oficial de WhatsApp, que es el serio en el que se pasan todas las informaciones, el link, las claves, los pagos, etcétera. Tenemos un grupo que la que quiera puede ser agregada, que es el que yo le llamo de chacoteo, que está formado por muchísimas exalumnas de varias generaciones, y pues ahí se pasan datos de muchachas y donde arreglan zapatos de niños y etcétera. Y hoy verdaderamente me tuvieron a mí botada de la risa con los memes, que no son otra cosa más que una expresión de ansiedad. Ya lo dijo Freud el siglo pasado, que el sentido del humor o que el chiste era una forma como el inconsciente saca el exceso de ansiedad, lo vuelve algo chusco y entonces en ese momento liberas un gran dolor, liberas muchísimo tu miedo, tus peores pesadillas muchas veces. Nosotros para eso los mexicanos somos buenísimos, pero también genera mucha creatividad el sentido del humor, realmente genera mucha creatividad. Y una cosa súper importante que tiene el sentido del humor es que activa el mecanismo autoinmune. Seguramente ustedes vieron aquella maravillosa película de Patch Adams, que no es otra cosa más que
habla de la psiconeuroinmunología, que es toda una ciencia, no es medicina alternativa, no son ideas raras de que si las gotitas, los imanes, no, 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 es toda una ciencia perfectamente comprobada en donde nuestra mente o nuestro cerebro va a producir sustancias químicas que van a proteger al cuerpo de todas las enfermedades. Eso se llama sistema inmunológico. El sistema inmunológico incluso es capaz de revertir el proceso de la enfermedad. El sistema inmunológico, cuando está fuerte, cuando funciona bien, cuando está entero, pues lo que hace es que te cura, es que mata virus, es que mata bacterias, es que produce anticuerpos, es que puede atacar un cáncer. Déjenme platicarles que todos nosotros hemos tenido cáncer en algún momento de la vida. Es más, hemos tenido varios cánceres. Lo que sucede es que nuestro sistema inmunológico ha superado esa producción anormal o esa producción excesiva de células anormales. Muchísima gente ha estado enfermo de influenza, de coronavirus, de esto, del otro, y ni siquiera te enteras. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico funciona tan bien que es capaz de generar todos aquellos fármacos en tu propio cuerpo, tú mismo los produces para poder combatir aquello que te está enfermando. Bueno, pues bien, cuando una persona se ríe, tiene sentido del humor, pasa momentos gratos de felicidad, ya sea se enamora o se enamora de la vida o se siente satisfecho consigo mismo, va con amigos, se carcajea, se toma una copa o ve una película, camina por el campo, ve un atardecer, cualquier cosa que te produzca muchísima felicidad, pues van a pasar muchas cosas en tu organismo. Se van a aumentar toda esta cantidad de pues, células y procesos en tu cuerpo. Por ejemplo, unas buenas carcajadas, reírte, pasarla bien, aumenta tus células agresivas. ¿Qué son las células agresivas? Son aquellas que atacan virus y tumores. Todos tenemos células agresivas. Mientras mejor funcione tu sistema inmunológico, mucho más vas a atacar virus y tumores que entren a tu organismo. Cuando el sistema inmunológico está muy bajo, no se producen muchas células agresivas y por lo tanto pues, somos fáciles víctimas de cualquier ataque del exterior, ¿no? Van a aumentar muchísimo las células T también cuando una persona se siente muy feliz y eso es, las células T son las que sirven para organizar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no solo debe estar fuerte, el sistema inmunológico también debe de estar perfectamente bien organizado. Funciona de una manera muy perfecta. ¿Sí? Y también produce mucho mayor cantidad de células T una persona que está feliz, que se carcajea. La inmunoglobulina de anticuerpos A, que es la encargada de combatir las infecciones respiratorias, aumenta muchísimo también en una persona que está feliz y por lo tanto pues vas a evitar quizás una gripa o un ataque en tu sistema respiratorio. Aumenta el interferón gamma. El interferón gamma es una sustancia súper importante en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque lo enciende. Y cuando está encendido, entonces va a combatir los virus que entran a nuestro organismo y va a regular el crecimiento celular. El crecimiento celular, ¿con qué tiene que ver específicamente? Pues con el cáncer. Entonces, cuando una persona tiene suficiente interferón gamma que ha sido producido por el bienestar, por la risa, por el buen humor, por etcétera, pues tiene mucha capacidad incluso de combatir el cáncer. Y ya hay casos que hay clínicas que manejan psiconeuroinmunología, que la única manera como te curan de un cáncer muy difícil, de un cáncer terminal, es pues, por medio de experiencias positivas que activan tu sistema inmunológico. Las células B producen anticuerpos que van a atacar a los organismos nocivos y las células B también aumentan. A ver, cuando se dieron cuenta que el sistema inmunológico funciona muy bien cuando tú te la pasas bien, se empiezan a desarrollar toda una gran cantidad y toda una serie de programas en los hospitales de enfermos graves, de enfermos terminales y en los hospitales de niños. Si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a la unidad de oncología del Hospital Civil, quizás se la imaginen tétrica y horrible, pero déjenme decirles que es un lugar verdaderamente lindo, en donde hay doctores disfrazados, en donde las paredes están padrísimas, dibujadas, en donde hay personas haciendo mucho trabajo
divertir a los niños, de títeres, de risas, de incluso la parte de pediatría también es una parte sumamente agradable. Yo me llevé una expresión, digo, perdón, una sensación sumamente agradable cuando la conocí. ¿Por qué? Porque las estancias hospitalarias se hacen muy largas cuando los pacientes están deprimidos, están solos, no los visitan, están tristes en cuartos verdes, sin luz natural. Y las estancias hospitalarias se reducen tremendamente cuando las personas están felices. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico les ayuda a superar la enfermedad, no únicamente el medicamento y los doctores. Por eso es bien importante para que tengamos hijos sanos, pues que tengamos hijos que tienen sentido del humor, que se saben reír, que saben sonreír, ¿ok? A quienes más les cuesta eso es a los niños negativos. Hay una tendencia a las nuevas generaciones o a los nuevos niños de tener pensamientos de pronto muy negativos. Son niños que piensan que todo va a salir mal, que las cosas les dan flojera, que de pronto, no, yo para qué hago eso, no me gusta, o me da flojera, o todo va a salir mal, o no creo en mí, o no creo en mis compañeritos. Es, es ese tema de que los niños hoy en día sean niños más negativos o muchísimo más negativos que antes, pues tiene que ver con que han sido niños educados diferente, que tienen las cosas mucho más al instante, que les ha costado esforzarse mucho más, que la capacidad de tolerancia a la frustración, pues prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque las comidas son rápidas, son inmediatas. ¿Por qué? Porque los programas de televisión los tienen 24 horas ahí a la vista y eso produce mucha negatividad en el ser humano. Éramos mucho más positivos cuando teníamos que esforzarnos más por las cosas, cuando teníamos mucho mayor capacidad de espera, de torear o pastorear un deseo durante mucho tiempo, la cocina era más lenta, los procesos de todo eran más lentos y ahorita vemos con mucha frecuencia niños que son sumamente negativos. ¿Cómo responde un niño negativo? Va a una fiesta y dice que estuvo media chafa, que no estuvo tan padre, que no había tantos juegos, que no se divirtió tanto, o que la maestra es muy mala onda, no toma en cuenta bien sus trabajos, o que, no sé, probablemente que, no sé, quizás la tarde no la pasó tan bien, todo fue aburrido. Muchísimas mamás se quejan y dicen, es que parece que con nada lo tengo contento. O sea, lo recojo de una fiesta que parece que estuvo espectacular y siempre sus comentarios son negativos, negativos. Vamos a ir el sábado a visitar por fin a los abuelos, aunque sea de lejos. Ay, qué chafa, de lejos. Siempre ve el punto negro, el punto negro. Bueno, hay un juego que si tú tienes niños que tiendan mucho a la negatividad, subí por ahí un post en mi página web para que lo revisen acerca de los niños negativos. No sé si salió ayer, mañana, pero sale en esta semana. Siempre tengo contenido interesante. Todos los días tenemos contenido interesante. No dejen de visitar nuestras redes sociales. Y ahí hablo y describo a los niños negativos y si ustedes tienen niños negativos, de pronto se darán cuenta que ustedes mismos sufren mucho. ¿Por qué? Porque los padres nos sentimos compelidos a provocar la felicidad de nuestros hijos. Y los niños negativos tienen mucho más tendencia al desánimo, a no estar felices, por lo tanto, cuando grandes, pues tienen una mayor tendencia a la depresión. Tenemos que enseñarles a pensar positivamente. Y hay una actividad que es el ping-pong del pensamiento positivo. Lo que hace el ping-pong del pensamiento positivo es que vamos a provocar nosotros que nuestros hijos tengan ciertos pensamientos que son del tipo positivo y les vamos a hacer consciente que ellos tienen una tendencia a tener una respuesta negativa. Mira, es muy fácil. Se hacen 3 tarjetitas. Una tarjeta blanca, una tarjeta verde y una tarjeta roja. Así de sencillo. O bien una tarjeta blanca, una tarjeta con un signo positivo y una tarjeta con un signo negativo. Y vamos a tener que ser como mínimo 3 integrantes. Si hay más de 3 integrantes, puede haber más tarjetas blancas, pero la negativa y la positiva van rotando. O 2 positivas, 2 negativas, 2 blancas. Pero el tema es este. Una persona que tiene una tarjeta blanca va a plantear un problema.
un problema hipotético, una situación. Si es tu cumpleaños y empieza a llover fuertísimo y una tormenta. La persona que tiene la tarjeta con el signo positivo va a comentar una solución, va a hacer un comentario o una solución realista, específico, no algo como, ay, pues entonces llamamos a Superman y que le sople a las nubes y las nubes se van. No, a ver, eso no puede suceder, eso no es real. ¿Sí? Pero ¿qué podríamos hacer? A ver, aquí está el problema. Es tu cumpleaños y está cayendo un tormentón. La persona o el niño, mejor dicho, que tiene el signo positivo, va a dar una solución, va a encontrar algo positivo. Hacemos una tarde de películas, hacemos palomitas, pedimos pizza, hacemos nachos, tiramos las cobijas al suelo y todos nos ponemos a ver películas. La persona que tiene un signo negativo o una tarjeta roja va a plantear comentarios negativos. Y los tiene que plantear. Uy, qué chafa, qué desastre de fiesta, esto fue horrible, mi peor cumpleaños. Y es importante que lo hagan porque el niño se va a dar cuenta y va a ser consciente y va a decir, híjole, chin, eso es exactamente lo que yo diría, eso es exactamente lo que yo pensaría. Si es negativo, obviamente no le va a costar trabajo la parte negativa, le va a costar trabajo la parte positiva, pero lo que estamos haciendo es que estamos obligando a su cerebro a que también aprenda a pensar positivamente, a que también aprenda a resolver problemas, a que también aprenda a no ahogarse en un vaso de agua. El que tiene la tarjeta blanca o que planteó el problema o los que plantearon el problema o tienen tarjetas blancas van a corregir los pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces los niños se equivocan y entonces está lloviendo, cae un tormentón y es mi cumpleaños. No, pues llamarle a todas las mamás que vengan por ellos. No, es que eso no es positivo, vuelve a ser algo negativo. Tienes que decir algo positivo, algo padre, algo que termine bien. ¿Sí? Entonces sí tiene que haber un juez. Después esas tarjetas se van a rotar. De manera que a mí me toca en momentos plantear un problema, en momentos me toca hablar positivamente o dar soluciones positivas y en momentos me toca dar comentarios negativos o no saber dar una solución. ¿Sí? Todo el equipo gana si somos capaces de encontrar una salida positiva a 10 situaciones o 10 problemas hipotéticos que nos han planteado. Esto se puede hacer incluso durante la hora de la comida, se puede hacer en un viaje, se puede hacer en una tarde lluviosa, etcétera. Pero hay niños que de veras se les tiene que trabajar esto. ¿Por qué? Porque constantemente están siendo negativos. Y también una cosa súper importante es que los papás se cuiden muchísimo de no dar un ejemplo o una imagen de negatividad. Los padres tienen que no quejarse también del trabajo, del coronavirus, de la lluvia, no sé, del tráfico, del regar el pasto, del perro que se hizo popó. ¿Por qué? Pues porque acuérdate que es un modelaje continuo y constante lo que tus hijos están recibiendo, los estás condicionando a ser muy negativos y a ver la vida de manera muy negativa. ¿Ok? Otra actividad y otra costumbre o hábito que desarrolla muchísimo la inteligencia emocional es el hablarse a sí mismos. Tenemos unos más, unos menos, el hábito de hablar solos. Los niños a mí me encantan porque los niños hablan muchísimo solos y a veces me lo preguntan los papás bien preocupados y me dicen, oye, es que mi hijo habla muchísimo solo, entro al cuarto y está hablando. Ah, qué bueno. Primero esa manera de juego y a manera de roles. Los primeros soliloquios o hablar solos que tienen los niños tienen que ver con roles en el juego. Hablan como la maestra y luego hablan como la niña y todo. Y esto puede evolucionar a ser un diálogo interno. Tener diálogos internos son buenísimos para todos los seres humanos. Todos nosotros podemos ser nuestros mejores entrenadores emocionales. Cuando tenemos que enfrentar un problema, cuando tenemos que pensar antes de actuar, cuando tenemos que dirigir nuestros pensamientos hacia un terreno mucho más positivo, es importante hablarnos, pero realmente a ver, ¿qué vas a hacer con este problema? Sí, te atacó, pero ¿qué puedes hacer para no romper esta relación? Creo que actuaste de manera muy intensa y ahora ¿qué puedes hacer para sanar el daño, para hacerlo sentir a esta persona mejor? Contestarnos. Es como tenemos una parte que es la que
está en el problema, pero tenemos una parte que no está en el problema, que está por encima de ti mismo. Piensa en una persona que te ayuda, que te da consejos. ¿Qué me diría mi psicóloga en este momento? ¿O qué me diría mi mamá si yo le preguntara? ¿O qué me diría esta amiga que tiene consejos buenazos? Yo, por ejemplo, y pienso, ¿qué le diría a un paciente que llega? Mis más grandes problemas los he resuelto de esta manera. A ver, si no fuera yo, si fuera un paciente, ¿qué le diría? ¿Cómo le ayudaría a resolver este problema? Y de esa manera desarrollas un diálogo interno. ¿Por qué? Porque logras una distancia objetiva del problema. Y cuando nosotros tenemos el problema aquí, no podemos buscar una solución, no la podemos ver, no podemos autocontrolar esa emoción. Perdemos la capacidad de autocontrol. Pero cuando tú logras una distancia crítica del problema, entonces puedes ser creativo, puedes no sentirte amenazado, puedes calmar tus emociones y entonces encontrar respuestas creativas a tus problemas, ¿ok? También es importante darnos cuenta que la repetición de ideas o pensamientos genera actividad en la neocorteza, o sea, en esta parte, en la última capa del cerebro. Por lo tanto, va a inhibir el cerebro emocional, por lo que no vamos en ese momento a permitir que se liberen hormonas que llevan al cuerpo a actuar. Es decir, una persona que esté preocupadísima, un adulto que esté preocupadísimo por su economía, a ver, uso mucho, a ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a agarrar una hoja de papel, vamos a ver cuáles son tus gastos mensuales, esto lo pagas bimestral, entonces lo dividimos en 12, esto lo pagas anual, lo dividimos en 12, ta. Pero en el momento en el que yo estoy repitiendo este pensamiento que es muy racional y estoy utilizando mi corteza cerebral, en ese momento la ansiedad y el miedo se van. ¿Por qué? Porque desconecto mi parte emocional. A un niño pequeño hay que hacerlo también. A ver, estás muy preocupado porque no encuentras tu pelota, te voy a pedir que no llores y mejor vamos a pensar a dónde estuviste, a dónde llegaste, dónde jugaste la última vez. ¿Recuerdas que la hayas visto? ¿Dónde puede caber y dónde no? Ok, pero entonces en ese momento el niño se calma, se tranquiliza y empieza a enfrentar sus miedos o empieza a resolver sus problemas. Es muy importante que enseñes a tus hijos a hablarse a sí mismos y es muy importante que a veces tú te hables a ti misma de manera en voz alta para que tus hijos sepan que se vale, sepan que se puede hablarse a sí mismo. ¿Ok? Una cosa importantísima que tenemos que hacer con nuestros niños para que desarrollen esa capacidad de flujo, esa capacidad de entusiasmo, la tolerancia a la frustración, o sea, lo que se llama la resiliencia, la famosísima resiliencia, que tanto está de moda y que hace que una persona, independientemente de los fracasos, de las pérdidas, de los problemas que haya tenido en su vida, sea una persona que los capitalice y sea mejor y le agarre más alegría a la vida y tenga mucho más experiencias positivas, aprenda de sus errores y no pierda esa felicidad y no pierda esa capacidad de contactar con lo positivo. Es decir, sea una persona plena, independientemente de lo que le pase. Porque mira, he conocido personas que han tenido un problema o medio problema en la vida o algo que creen que es un problema y sin embargo siguen arrastrando ese dolor y no lo han podido superar. Un pequeño fracaso como no haber entrado a la prepa que querías o no haberte casado con el novio que tenías, porque pues es un pequeño fracaso porque la vida consta de muchísimas otras cosas más, cuestiones que tienen que ver con salud, con valores, con economía, con bienestar, con amigos, con paz, etcétera, ¿no? Entonces no superas un fracaso, lo arrastras y te marca para el resto de tu vida. Entonces, nuestros hijos es importante que se enseñen a superar los fracasos. Punto número uno, tú no vas a evitar los fracasos en tu hijo. Tú vas a permitir que viva fracasos y le vas a ayudar, vas a estar ahí presente, no para evitar el fracaso, sino para encontrarlo cuando haya topadose con el fracaso, a que lo supere, a que vuelva a estar bien, a que vuelva a estar de pie. Decía Thomas Alva Edison en una frase que me encanta, que el genio es 1% inspiración y 90% transpiración. ¿Qué quiere decir eso?
Cualquier persona que tenga éxito en su vida ha pasado por 1000 fracasos. No sé si alguna vez, es viejísimo, pero alguna vez leyeron el libro de Yacoca, que habla de todos sus fracasos, de todo lo que le fue mal en la vida, de todas las empresas que quebraron, en esto le fue mal, en esto lo acusaron, en esto, que dices, bueno, este pobre cuate ya de veras, ya, yo creo que ya no debió haber intentado nada, ¿no? Sin embargo, pues llega un momento en que tanto le has luchado, tanto le has sudado, que lo logras. Y nuestros hijos tienen que aprender que así se logran las cosas en la vida, que no se logran de una manera fácil, que no es voy a entrar a un campeonato de golf y simplemente por el hecho de que entro, ya voy a ganarlo. Claro que no. O sea, vas a perder muchísimo si vas a quedar en quinto, en 16avo, en tercero, en octavo. Y cuando tú más le luches y más le sudes y más te esfuerces, va a llegar un momento en que sí, vas a lograr lo que querías y no pasa nada de perder. Obviamente, pues, como les decía, este dicho de el genio es 1% de inspiración y 99% de respiración, no es muy popular en chicos que han sido criados con cenas preparadas en 3 minutos, con una televisión de 99 canales, con sueños de riqueza instantáneos. A mí de verdad me da mucha tristeza cuando le pregunto a un niño qué quiere ser de grande y me contesta futbolista. Y le digo, ¿futbolista y por qué? Porque te haces muy rico. Y la verdad me da mucha tristeza. Probablemente van a llegar a ser ricos, pero estoy segura que no van a llegar a ser plenos y que no van a encontrar la felicidad. Y después de todo se trata más de encontrar la felicidad y la plenitud que la riqueza. Tenemos que enseñarles entonces que el esfuerzo es más importante que la capacidad, que no importa que no sean los mejores en algo, si ellos se esfuerzan, lo pueden lograr. Es muy importante fracasar, es parte de la vida y es parte del éxito. ¿Por qué? Porque pues poco a poco van a ir aprendiendo de sus errores, ¿ok? El altruismo, tenemos que desarrollar en nuestros hijos muchísimo, muchísimo el altruismo. Yo sé que a veces ustedes creen que pues hablarles a los niños de niños pobres, hablarles a los niños de pues tienes que llevar tus juguetes que ya no necesitas con los niños pobres, etcétera, es algo que va a hacer a mis hijos muy buenos y muy lindos porque regalas lo que ya no te sirve. Eso no es ser altruista, eso es una necesidad de desentilicharte que todos los seres tenemos y que incluso hay a veces que pagar porque lo hagan, ¿no? Si yo ya no me sirve la ropa, si yo ya no uso estos juguetes, si yo ya tengo platitos nuevos, pues no estoy siendo una persona altruista ni bondadosa cuando yo los regalo o cuando yo los dono o cuando yo se los doy a alguien que los necesita. O sea, a veces tenemos como que unas ideas un poquito ahí borrosonas, ¿no? Cuando yo ayudo a una persona y cuando yo soy altruista con una persona, no lo estoy siendo con lo que me sobre, ni con el tiempo que me sobre, ni con el dinero que me sobre, ni con los artículos o prendas que me sobren, ¿no? Yo voy a realizar un acto de bondad que principalmente se va a caracterizar porque la otra persona necesitaba lo que yo le di y no es algo que a mí me esté sobrando, sino que es algo que la otra persona está necesitando. Y ahí tenemos todos así como que una confusión bien grande. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos enseñar a nuestros hijos a realizar actos aleatorios de bondad. Quiere decir, algo que otra persona necesita. Me gusta mucho que hay un ejercicio muy lindo. Bueno, esa maravillosa película de Cadena de Favores se la pueden poner a sus hijos. Desde muy pequeñinos lo van a entender. Pero también les invito a que compren una pequeña libretita, un diario y digan, a ver, nosotros tenemos que hacer todos los días algo por los demás, porque es la única manera en cómo te puedes sentir que tu vida valió la pena, que tu día estuvo bien, cuando tú te acostumbras a hacer algo bueno por los demás, y esto de veras se los digo, es algo muy real, ya no quedas conforme, quieres de veras ayudar a otro y ayudar a otro y ayudar a otro. Pregúntale a las personas que se dedican al servicio comunitario, por ejemplo, a las personas que se dedican al servicio social, a los doctores, por ejemplo, que las más de las veces trabajan por la pura satisfacción de ayudar al otro. Hay muchísimas profesiones en donde
te sientes profundamente bien, no por lo que te pagan, sino por la capacidad que tienes de ayudar a otro a ser mejor. O sea, yo siempre digo que la vida ha sido conmigo grandiosa porque me dio la oportunidad de ejercer una vocación en donde mi trabajo es tan obvio en la forma como estás ayudando al otro que se paga por sí mismo. Yo no digo que una modista no ayude a otro, claro que sí, te ayuda a sentirte feliz, a verte bien, a lucir maravilloso. Yo no digo que un fontanero no ayuda a otro, claro que sí, un diseñador ayuda a otro y se siente feliz de ver pues lo plena que te dejó cuando viste tu casa o cambiar que te quepa todo mejor o que te quede más lindo. Sí, pero lo mío es algo muy obvio, es como ser una enfermera prácticamente, te curan una aflicción y eso se siente muy bien, se siente tan bien que cuando dejas de hacerlo o cuando ya no tienes oportunidad de hacerlo, te sientes verdaderamente mal, lo necesitas. ¿Sí? Hay una frase maravillosa que me encanta de Cicerón que dice, en nada se acercan más los hombres a los dioses que en hacer el bien a sus semejantes. Ayúdale a tus hijos a encontrar esa plenitud, esa felicidad silenciosa de poderle haber ayudado a alguien. Miren, los niños, por ejemplo, me encanta que andas buscando algo de que, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Y típico que viene tu niño de 4 años y te dice, yo las vi, mami. Y corre y viene y te las da y gracias, amor, que hubiera hecho sin ti, gracias. Y se sienten así como súper orgullosos. Te di algo que necesitabas. Entonces, ayúdale a tus hijos de, ayúdame con las bolsas del súper, ayúdame a acomodar los huevos en la basecita de los huevos, ayúdame a meter la fruta al refrigerador. Les cuento una anécdota. Estaba yo este fin de semana pasado armando el ladrillo de medicamentos de mi madre que tengo viviendo aquí conmigo desde que empezó la contingencia y entonces me ve a hacerlo mi nieta y me dice, por favor, yo te ayudo, yo te ayudo. Y le digo, uy, tú has de ser buenísima para esto, vamos a hacerlo. Es verdaderamente complicado y sobre todo cuando hay como 9 medicamentos diferentes que se toman en diferentes horarios del día o de la noche y es muy, muy importante no confundir una pastillita. Bueno, de alguna manera encontramos un modo en el que lo hiciera ella completamente, pero controlado, que no hubiera ningún error. Cuando sube, le entrega los pastilleros a mi mamá y le dice, yo te preparé los pastilleros, yo voy a hacer que te los tomes fácil esta semana y no me equivoqué y los revisé, lo hice perfectamente bien. Esa satisfacción tan grande de estoy ayudando a otra persona durante toda una semana, eso me hace sentir tan bien. Entonces, ayúdenle a sus hijos a hacer algo por los demás. Hoy vas a hacer algo por quien sea, por tu hermano mayor, por tu hermano menor, por la vecina, por tu mamá, por tu papá, y tienes que anotarlo. Hoy le ayudé a mamá a encontrar las llaves. Hoy hice los pastilleros de mi abuela, o ayudé pues. Hoy ayudé a recoger la mesa. Hoy, entonces todos los días tienes que hacer una obra buena por los demás. ¿Por qué? Porque eso te acerca a la felicidad. Eso te ayuda a ser feliz. Eso es obviamente altruismo, es empatía, es consideración, es cooperación, el trabajo en casa. Miren, les quiero compartir que una gran cantidad de familias en esta experiencia inédita de la cuarentena, que se han tenido que quedar sin servicio, que se han tenido que quedar a lo mejor encerrados durante mucho tiempo en casa, han encontrado que funcionan muy bien. Hoy en la mañana me lo platicaba una persona. No saben lo bien que nos hemos acoplado y mi hijo el mayor ha encontrado que lo suyo y su ambiente es, y donde fluye como pez en el agua es en la cocina. Y hemos tomado incluso cursos online de cocina en donde estamos maravillados porque nos hemos generado equipos y todo ese egoísmo y ese individualismo en el que vivíamos, que cada quien iba a sus clases y solos por sus lados, ahorita tenemos que cooperar porque no tenemos ayuda para poner la mesa, para quitar la mesa, para hacer el aseo, para cocinar y nos ha encantado. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es que los padres, en la mayoría de las veces, tienen muy baja la vara de lo que sus niños tienen que hacer en casa. O sea, que recojan sus juguetes y con eso me doy.
Pero a ver, ¿y qué pasa con el lavar los platos una vez a la semana? ¿Y qué pasa con el dar de comer al perro? Con el sacar la basura, con el tender las camas, con el, no sé, apagar las luces en la planta baja cuando ya todos nos vamos a dormir, cerrar las ventanas si está lloviendo, correr todos a cerrar las ventanas, poner la mesa, no sé, ponerle a la ensalada el ajonjolí o la nuez o qué sé yo. Tus hijos pueden hacer un sinfín de cosas, de verdad. Mira, si ustedes me siguen de repente en mis historias en Instagram, se darán cuenta el montón de cosas que pongo a hacer a enanas de 3 y 4 años. O sea, partir cosas, hacer huevos revueltos, búsquenlo por ahí, batirlos bien, no sé, ordenar zapatos en pares. Les encanta a los niños. Generalmente nuestra tendencia es, no, hazte para allá, déjame hacerlo. Prácticamente cualquier tarea doméstica que tú hagas, tus hijos pueden ayudarte a hacerla o incluso pueden hacerla por completo. No seas perfeccionista. Trabaja más con la inteligencia emocional y menos con la perfección de lo que tus hijos tienen que hacer en casa. Espéralo de ellos. Eso es algo bien importante. O sea, a ver, vas a levantar tu plato. ¿Por qué? Pues porque lo tienes que levantar, punto. Yo tenía una regla, les comenté la vez pasada en mi casa, es tu plato y 3 cosas más o 4. ¿Por qué? Pues porque tienes que ayudar a algo que otra persona ensució o algo que se ensució para hacer tus alimentos. Entonces, todos esos buenos modales, compartir cuando se llega a un lugar y tú vas comiendo pues una bolsita de papas, ofrecer a los demás. Si vas a llegar a la casa de un amigo y en la pasada te vas a comprar, pues no sé, una bebida, pues lleva 2, porque pues alguien lo tiene, puede antojársele. Entonces, di con permiso, di buen provecho, di por favor, gracias, muestra buenos modales siempre para con los demás, recoge una silla que se cae, ofrece una pluma a alguien que la esté necesitando, coopera, somos un equipo, somos una familia que tenemos todos que cooperar, pero solo los niños van a cooperar si tú esperas de la manera más natural que ellos cooperen, no como un favor, como lo correcto, lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Otra cosa bien importante en el tema de la inteligencia emocional es la sinceridad, el manejo de la sinceridad, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Es decir, tú tienes que ser sincera con tus hijos, pero tienes que enseñar a tus hijos a ser sinceros, sinceros con lo que sienten, a que enfrenten sus emociones, a que hablen de ellas. Las personas con una alta inteligencia o coeficiente emocional son personas que no mienten, que son asertivas, que hablan de las emociones, de los sentimientos tanto propios de los demás, sin sentirse amenazados. No puedes ser asertiva si te da mucha pena y mientes y dices que no vas a un lugar, por ejemplo, porque no tienes tiempo, porque te llegó visita, porque estás enfermo, porque te quedaste sin auto. No, pues tienes que decir, o sea, la verdad. Tienes que decir que de momento prefieres quedarte, que no es un plan que te encante o que tienes algo que es más importante en esta ocasión para ti, etcétera, ¿no? No voy a hablar ahorita de asertividad porque es todo un tema, pero cómo logramos niños asertivos y cómo logramos niños líderes y cómo logramos niños que enfrenten sus emociones cuando les enseñamos a ser sinceros. No se preocupen, los niños mienten y los niños mienten muchísimo. Tan pronto empiezan a hablar los niños, empiezan a mentir. Las razones por las que los niños mienten son, pues, la básica, por evitar un castigo, la mayoría de las veces. ¿Qué se hace con una mentira? Se confronta la mentira siempre. Lo vimos en el capítulo de mentiras y robos. Quizás lo que se castigue sea la mentira, pero se le enseña al niño a reparar el daño. El daño lo cometiste por accidente o por travieso, por lo que sea, el daño lo vamos a reparar, pero no se miente. Es bien importante que aceptes que tú fuiste, que me cuentes la verdad, porque mientras no puedas hacerlo, pues no, mientras no enfrentes la verdad, pues no vamos a usar el juguete o no vamos a ver la tele o lo que sea, porque tienes que perderle el miedo a hablar con la verdad. Otra razón por la que los niños mienten es para obtener lo que quiero. Cuando dicen que en el kinder les pidieron esta camiseta tan bonita roja porque pues les encantó en el súper y pues dicen que la Miss lo pidió o que los invitó una amiga para pues, ir a su casa, ¿no? Y entonces ahí hay que confrontarles, a ver, tú tienes muchas ganas de que yo te compre esto, pero no me mientas, no me digas que tu Miss te la pidió porque eso no es real. O voy a hablarle a tu Miss para ver si es verdad. Ahí ya lo confrontas. No, 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 no. Ah, bueno, mejor dime la verdad. O me invitó una amiga mañana. A ver, voy a hablar con su mamá a ver si realmente te invitó. Bueno, no me invitó, pero yo quiero ir. ¿No? Entonces hay que confrontar la mentira y enseñarle a hablar directamente de lo que siente.
Los niños con baja autoestima mienten para recibir admiración y ese es otro tipo de mentira. Miento acerca de que metí muchos goles o de que alguien en la calle me dijo que soy la niña más linda del mundo o miento acerca de que a mí todo me sale bien, yo fui la única que supe en el colegio o que ya sé escribir o que ya sé leer. Y hay que enseñarle a los niños que ellos son admirables aunque eso no sea verdad. Aunque no metieron tantos goles, pero son buenísimos porque le echan muchas ganas al fútbol, les encanta, entrenan muy bien, pero quizás no metieron 7 goles en el partido de hoy. Y muchas veces la manera de confrontarlos es, wow, voy a hablar con tu entrenador para decirle que me siento muy orgullosa contigo. No, 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 bueno, no metí 7, pero hice 7 pases. Bueno, no fueron 7, fueron 2. Bueno, no fue gol, pero fue un buen pase. Y entonces ahí ya, como que, bueno, de todas maneras, eres un gran niño y me encanta si eres mi futbolista favorito. Aunque no hayas metido 7 goles, yo te admiro muchísimo, yo te quiero muchísimo. Los niños aprenden a no utilizar la mentira para sentirse dignos y enfrentan sus emociones. Ya cuando son muy grandes, los niños mienten para proteger su intimidad y aquí es muy importante de pronto enseñarles a decir, bueno, hay cosas que son privadas y que prefiero no contarte o no me siento bien en este momento para contártelo. Por ejemplo, los preadolescentes que ya tienen secretitos de cuestiones de amor o cuestiones de amistad o de ciertas cosas, es mejor decir, bueno, no me mientas, o sea, de pronto habrá cosas que no me quieres compartir, es normal porque empiezas a crecer, pero es bueno enfrentar la verdad y hablar con sinceridad. Tener amigos, darle importancia a la amistad, esto es algo súper importante. Nuestros hijos desde muy pequeñitos tienen que saber que los amigos son importantes. ¿Qué es desde muy pequeñitos? Pues más o menos como a los 3 años, ¿sí? 4 años. Ya los niños ya llaman amigos a ciertos niños. Cuando entran al kinder, empiezan a encontrar afinidades y los papás se sacan de onda porque ya no únicamente se juntan mi hijito o mi nena con los hijos de mis mejores amigas o con los hijos de mis cuñadas, sino que ya elige por sí misma o por sí mismo sus amigos y a veces son las personas que menos te imaginarías. A veces tú quieres que se amigue con fulanito o fulanita de tal y no. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tu niña se amiga con otra niña. Es bien importante respetar esos vínculos, respetar porque estos vínculos tienen una razón. Te vinculas con una persona porque hay cierta identificación, porque hay cierta complementariedad, porque esa persona se atreve a hacer cosas que tú no, o porque le gustan las mismas cosas que te gustan a ti, o porque la admiras por una forma de ser que tiene. Entonces es importantísimo que los padres respeten estos primeros vínculos, que no forcen vínculos súper ficticios y súper orquestados de una amistad que no es auténtica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el niño se va a sentir bien, que elige bien a sus amistades, va a cambiar de amistades, lógicamente, con el paso de los tiempos. En algunas épocas va a cambiar mucho de amistades, en otras ya va a mantenerse más tiempo sus amistades. En la adolescencia vuelve a cambiar muchísimo de amistades, se va prácticamente a salir del grupito en donde está para buscar nuevos grupos. Es parte de todo un proceso, pero tiene que aprender a ser amigos y tiene que aprender a que la amistad es una recompensa que se gana a través de una capacidad emocional y social. Y tenemos nosotros como padres que estar bien, bien seguros que el rechazo social, es decir, si nuestros hijos no aprenden a ser amigos, a conservar amigos, eso les va a aumentar mucho las posibilidades de abandono escolar, de arresto juvenil, de uso de drogas, de alcoholismo, de un montón de peligros. Realmente son los amigos en la adolescencia, los buenos amigos, los que te detienen, los que dicen, oye, no, güey, eso no lo hagas, no te expongas, no está bien. Es el mejor amigo el que te agarra cuando vas bien tomado a manejar y el que te esconde las llaves. Es el amigo el que te dice, no, o sea, con esta niña no, te vas a meter en mil problemas, güey, no lo hagas. O sea, son tus amigos los que te detienen de hacer cosas muy peligrosas en la adolescencia. Son los que te mantienen en el camino. Por eso es bien importante que nosotros, cuando nuestros hijos tienen amigos, los respetemos, les permitamos pasar tiempo con ellos, digamos, oye, es cumpleaños de tu amigo, vamos a comprarle algo, o fui a la playa, vamos a comprarle una pulserita de estas a cada una de tus 5 amigas, para que les va a dar mucho gusto, todo lo que tenga que ver con respetar
la amistad, ¿ok? Bien, otra cosa importante, la resolución de problemas es importantísimo. Los niños, para desarrollar su creatividad, para utilizar pues tanto su empatía como su altruismo, como su cooperación, como su autocontrol de las emociones, etcétera, tienen que aprender a resolver problemas. Tanto la creatividad ayuda a resolver problemas como la resolución de problemas ayuda a la creatividad. Es un círculo virtuoso que se va dando. Los niños por naturaleza tienen capacidad para resolver problemas. Los padres que sobreprotegen, ya sea de manera emocional o ya sea de manera física, evitan que sus hijos resuelvan problemas. Problemas como juegos, problemas como que el niño quiere alcanzar algo, problemas como que el niño no sabe qué hacer porque perdió algo, que no tiene un juguete específico. Miren, los niños antes se hacían los juguetes, se creaban los juguetes, necesitaban un avión y iban y conseguían un palo y le amarraban otro en cruz y entonces ya eran las alas y era la cola y era el pico y entonces ya resolvió un problema. Cuando tú a tus hijos todo se lo das hecho, cuando ves que tu hijo está jugando al avioncito con un palo amarrado y tú le dices, mañana vamos a ir a comprar un avión, tú le estás matando su creatividad. Cuando tú ves que tu hijo está agarrando una lata y la está llenando de no sé qué y dices, no, mañana te voy a comprar un hormiguero padrísimo que venden en esta tienda increíble de tal centro comercial, tú le estás matando su creatividad. Déjalos, que se tarden años en un juego, que se tarden años armando una pista, que le busquen por un lado, que le busquen por el otro, que le busquen por el de allá y que finalmente pongan las piezas correctas porque solo generan una gran experiencia en ellos, van a ser personitas capaces para resolver problemas. Por favor, no resuelva sus problemas. Una de las mejores cosas para desarrollar la inteligencia emocional en niños es esta, no resolverle sus problemas. Si te vienen a preguntar, diles, a ver, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Tú qué harías? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, creo que lo importante es llegar arriba, pero ¿cómo llegaríamos arriba? ¿Qué maneras hay de llegar arriba? Una mesa, una escalera, o sea, sí los puedes ir guiando, sí les puedes dar un poco de ideas, pero por favor no resuelvas sus problemas por más que te sientas compelido a hacerlo. Cuando los problemas que tiene el niño son problemas como el miedo, problemas como una fobia social, como incapacidad para hablar en público, incapacidad para hacer amigos, incapacidad para comer un alimento, una muy mala alimentación, etcétera. Ayúdales a tus hijos a que no se sientan como el problema, sino que describan el problema. Y esta es una actividad que se llama definir el problema como el enemigo, en donde el niño aprende a diferenciarse del problema y verlo como algo que está fuera de mí mismo. No es que yo sea miedoso. A ver, hay una cosa que se llama miedo a los gatos, que es mi enemigo el miedo a los gatos, porque ¿qué es lo que pasa? Ese antigato que le voy a llamar, de pronto entra en mí, de pronto me ataca, de pronto no lo puedo manejar, no lo puedo sacar de mi cuerpo y entonces no me permite ir a la casa de mis abuelos que tienen un gato, o no me permite ir a la casa de mis amigos o jugar en el área común porque por ahí sale un gatito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un niño aprende a describir el problema como algo que está fuera de sí mismo, tiene mucho mayor capacidad, está hablando en tercera persona. Aumenta nuevamente, les digo, la distancia crítica que hay entre el problema y él, y entonces puede establecer ciertas tácticas de autocontrol, de relajamiento, para poder combatir el problema. A ver, ¿qué son todas las cosas que yo puedo hacer para superar el problema? Pues me voy a relajar, voy a pensar en otra cosa, voy a respirar y por medio de la respiración saco el miedo porque yo no soy el miedo es otra cosa porque ahorita no tienes miedo. Una cosa importante, por ejemplo, es que le enseñes a tus hijos a que vean todas las situaciones, no son miedosos, o sea, el hecho de que tú tengas miedo de los gatos no significa que tú eres un niño miedoso. Si te pones a pensar, hay muchas situaciones en la vida cuando tú no eres miedoso cuando juegas aquí, no eres miedoso cuando bajas solo en la noche por un vaso de agua, no eres miedoso cuando vas por tu hermanita al preescolar y te la traes de la mano a vialidad, no eres miedoso cuando se trata de ayudarme a matar una cucaracha. Simplemente en ese momento de tu vida el problema está presente. No está presente en toda tu vida.
solamente en ciertos problemas de tu vida. Es más, de un día de 24 horas, el problema que tú me digas no está presente las 24 horas. Por lo tanto, tú eres mucho más grande que tu miedo y tú eres capaz de resolver el problema. Hay técnicas para resolver problemas. Yo ya se las he repetido mucho bueno, cuando hablé de parejas, cómo lo pueden hacer, lo voy a hablar nuevamente con adolescentes, pero bueno, cuando estamos en este tema de voy a enseñarte a resolver un problema, lo primero es mantener la calma. ¿Cómo? Ya sea dominas tus monstruos iracundos, ya sea la técnica de la tortuga, ya sea eliminando los signos físicos del miedo, que están en la primera diapositiva, y después voy a definir el problema de una manera concreta y detallada. Acuérdense, todos los problemas del mundo se tienen que describir por escrito de manera concreta, tanto los económicos como los amorosos, como los personales, como los problemas con los vecinos, todos los problemas. Cuando yo defino un problema, ahí en la definición del problema prácticamente está descrita la solución. Prácticamente ya me está diciendo lo que tengo que hacer, ¿ok? Con un niño es importante que todos los involucrados en el problema ofrezcan diferentes alternativas para resolverlo. ¿Por qué? Porque desarrolla la empatía, desarrolla la consideración, al aprender a escuchar a los demás, aprender a tomar otros puntos de vista en cuenta, ¿ok? Y después voy a ver lo positivo y negativo de cada una de las ideas que dieron los demás, voy a elegir la mejor o la menos peor en un momento dado y vamos a llevarla a cabo con esfuerzos serios y vamos a hacer un plan alternativo. O sea, ¿qué tal que esto no funcione? Si esto llega a no funcionar, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué plan B tenemos? En la vida siempre es importante traer debajo del brazo un plan B, prácticamente para todo en la vida. ¿Ok? Bien. El realismo. Es bien importante no mentir a nuestros hijos, incluso sobre situaciones que son tristes, dolorosas, como un divorcio, como la muerte de una mascota, como el virus que está pasando ahorita, como la muerte de un abuelo, como la pérdida del trabajo de papá o mamá. Es bien importante desarrollar en nuestros hijos un pensamiento realista. No, sí, se sufre, esto es algo triste, es una situación dolorosa de la cual vamos a salir. Y esto es lo que desarrolla la capacidad de resiliencia, el haberles dicho a nuestros hijos todas las situaciones por las cuales pasamos. Miren, quiero ser muy específico, porque un día, dando esta explicación en escuela de padres, la tengo muy presente, Claudia se llamaba mi alumna, me dijo, oye Marcela, justo la semana pasada hablamos del realismo, mm, hoy atropellaron a la perrita French Poodle de mis hijas cuando mis hijas estaban en el colegio, la aman, la adoran, la quieren muchísimo y pues como tú me hablaste del realismo y de la importancia de que desarrollen esa capacidad de resiliencia, de resolver problemas y no miente y no fantasee, dice, yo antes les hubiera dicho pues que la regalé porque se hacía pipí a veces o que llegó un señor y bueno, no sé. Pero entonces guardé el cadáver de la perrita para que la vieran regresando del colegio y yo, no. A ver, ser realistas no es ser crueles, no es exponer a nuestros hijos a imágenes, a verdades o a situaciones que no están preparados. Sí, sí le tengo que decir, pasó una desgracia. Cuando te fui a llevar al colegio, la puerta se quedó abierta, la perrita se salió y desafortunadamente, pues pasó un carro y la apachurró, la llevé al doctor y pues murió. Sí le voy a decir la verdad a una niña de 7 años o de 6 o de 8. No le voy a inventar que se fue a una granja maravillosa y que ahí está correteando gallinas. Sí le voy a decir la verdad, pero no tengo por qué guardarle el cadáver. O sea, sí le voy a decir que papá y mamá tienen problemas y han decidido un tiempo estar separados, pero no le voy a decir que papá fue a besuquear a la secretaria. O sea, me explico, hay un límite, vamos a ser realistas, no vamos a ser crueles, vamos a darles aquella parte de la verdad que ellos pueden manejar por su edad, pero siempre de la verdad, no vamos a fantasear.
porque pues de esa manera no les enseñamos a superar los problemas, a superar las emociones, a sobreponerse al dolor, a encontrar soluciones creativas, etcétera. Y nosotros les podemos hablar de que, bueno, a nosotros nos pasó eso cuando éramos chicos y lo sufrimos mucho y ahí les contamos, oye, yo tuve el gato que más he querido en la vida, se llamaba así, murió de esta manera. Me acuerdo que estaba en secundaria, incluso no quería ni ir al colegio como por 2 días o 3, pues es triste. Luego aprendí que las mascotas viven tiempos cortos, que si yo quería tener más mascotas, tenía que aprender a que me iba a despedir de ellas y que pues lo mejor que podía hacer era darles una buena vida. Les puedo contar, no sé, cómo superé ese problema o otro que se te ocurra, ¿no? Muchas veces el problema a lo mejor no lo viviste, pero sí puedes inventar que lo viviste y cómo lo resolviste. O bien puedes decirle, una prima mía vivió este problema, o en la ciudad donde yo vivía cuando era pequeña, le pasó esto a un compañero y pues así, eso fue lo que pasó y así lo resolvió. Entonces, pues de esa manera le vas enseñando a resolver problemas de manera real y a que enfrente sus emociones. Eso es algo muy importante. La habilidad para conversar, que ya lo hablaba yo al principio. Conversar no es simplemente hablar. Conversar es cambiar la manera que tiene el otro de ver una situación, e intercambiar ideas, intercambiar sentimientos, intercambiar pensamientos. Si yo voy a conversar a partir de lo que tú me dices, yo voy a pensar algo diferente. Me vas a convencer o me vas a enseñar algo o me vas a comunicar algo que yo no sabía o me vas a cambiar un estado de ánimo y entonces yo te voy a responder y con lo que yo te respondo tú te enriqueces o tú piensas diferente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muchas mamás se quejan de que sus hijos tienen muy pocas habilidades para conversar, de que sus hijos llegan del colegio y ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo estuvo? Bien. A ver, ¿cómo te fue en la fiesta? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Bueno, no es interrogando a nuestros hijos cómo se desarrolla la habilidad para conversar. Es conversando tú con ellos, hablándole tú con ellos de tus historias, de tus anécdotas, de cuando conociste a su papá, de cuando una vez su papá te llevó flores y pues se te secaron porque de la emoción los dejaste en el florero, pero no le pusiste agua y te sentiste terrible y al día siguiente te preguntó qué les había pasado. O sea, platícales tú. Y tú te vas a dar cuenta que los niños, cuando tú conversas con ellos, cuando tú les transmites cosas, ellos te quieren quitar la palabra, entonces te detienes y entonces los escuchas y luego les vuelves a platicar otra parte. Entonces, un niño que tiene padres que conversan entre ellos como pareja o que conversan con ellos, pues es un niño que aprende a conversar. Enséñalos a conversar. El peor enemigo para el desarrollo de la inteligencia emocional es la televisión. Y ya a estas alturas se habrán dado cuenta por qué. Eh, es un obstáculo, ¿por qué? Porque no hay retroalimentación, porque es una actitud pasiva, porque no interactuamos con el que está dentro, porque si es Peppa Pig o si es Dora la Exploradora o si es el tigre, lo que tú quieras, no te escucha, no interactúas con él, eres un espectador, un pasajero pasivo de fantasías ajenas. Vas en un tren que no controlas, que no sabes a dónde va, y vas solo en el vagón porque no hay alguien con quien puedas interactuar en el camino. ¿Sí? El juego libre, el juego al aire libre, la fantasía, el hacer, jugar con monitos, armar un teatro, armar una pista, jugar con una casita, hacer comidita, darle comidita al perro o al gato, o a tus abuelos o a tus papás, o jugar al tecito. Señora, le preparo un té, ¿con qué lo quiere? ¿Lo quiere con leche o lo quiere con leche? Ay, muy bien, aquí está su té, le cobro, le pago. Todo eso desarrolla muchísimo la inteligencia emocional, no la televisión. La televisión aumenta tremendamente la obesidad, la depresión y el aislamiento social. Y disminuye tremendamente la creatividad, la capacidad para relacionarse socialmente y crea muchísimo adicción. Está comprobado que sí genera adicción la televisión, entonces por eso, pues bye. Ese es nuestro principal enemigo para desarrollar la inteligencia emocional. Y bueno, hasta aquí con todo lo que tú puedes hacer, dejar de hacer con tus hijos para desarrollar todo lo que vimos en las 2 clases anteriores, todas las habilidades de una o de otra forma. Aquí está cómo desarrollarlas.